Revistas en 24 horas. 7:26 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a este espacio al economista Alberto Acosta Burneo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No, usted economista, para el análisis sobre el tema que se plantea hoy tiene que ver con esta eliminación de los subsidios a los combustibles, ¿no? Sin duda alguna, pues este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantea un nuevo camino de ajuste para el país y entre esos puntos habla de reducción de los subsidios a los combustibles. Ahora, lo que analiza el gobierno, ¿servirá para solucionar la crisis o es más bien el cumplimiento a lo que el FMI dispone para poder seguir accediendo a préstamos y también pues poder así pagar la deuda externa, como lo han señalado algunos? La focalización de los subsidios es una urgencia, no desde una perspectiva del Fondo Monetario, sino desde la perspectiva del Ecuador, de los ecuatorianos. No podemos seguir destinando un subsidio gigantesco a quien más tiene, porque hay que recordar que alrededor de la mitad del subsidio a los combustibles va al quintil más rico de la población, al 20% más rico de la población. Es simplemente un absurdo. Con tantas necesidades que existen en el país, seguir subsidiando a quien más tiene que acabar. Y esto no es porque el Fondo Monetario lo pida o no lo pida, eso es irrelevante. Es porque los ecuatorianos debemos exigirlo a los gobernantes. Necesitamos que los subsidios vayan a quien más necesita, a los más pobres, no a quien más tiene. Ahora, pero el gobierno plantea eliminar y compensar. ¿Es esa la fórmula? Yo creo que el planteamiento del gobierno tiene algunos méritos muy importantes. Lo primero es considerar un precio único. Ese es el primer paso. Porque en discusiones anteriores y errores de la CONAIE se planteaba precios diferenciados, que en el surtidor, que en una gasolinera sea casi como un contador personal, que le vea la placa y diga cuánto gana esa persona, cuánto declara de impuestos, cuánto se le tiene que cobrar. Eso era la receta para el fracaso, para que no funcione, para torpedear el proceso. Ahora el gobierno plantea precio único, muy importante. Segundo mérito de este nuevo esfuerzo es plantear que de entrada hay que compensar. Se inicia generando y construyendo el esquema de compensación, porque hay que compensar a los afectados, a los más vulnerables. La compensación no puede venir después, es el punto de partida, es otro éxito en este programa, como se lo está planteando ahora. Y el tercer mérito, yo creo que viene por el lado de la simplicidad. La compensación se la va a hacer simple, una transferencia a una cuenta bancaria, punto. No más, no se necesita complicarse con grandes software, grandes desarrollos, que lo único que hacen es complicar las cosas, posponer las decisiones. Entonces, hasta ahora ha habido, yo creo que algunos méritos en este proceso, se está haciendo de una manera exitosa, yo creo que va a lograr llegar a buen puerto. Hay que mejorar algo adicional. Yo qué sugeriría solamente como un tema adicional, es generar confianza en el proceso. ¿Cómo se puede generar confianza? Que los recursos que se ahorren por focalización de subsidios vayan a una subcuenta en donde se puede identificar el uso de ese dinero, que ese dinero sea para financiar presupuestos de salud, de educación o de seguridad, nada más, y que eso se lo pueda transparentar. Eso es un mecanismo para generar confianza. Yo creo que eso cerraría este círculo para generar un mecanismo de focalización exitoso. Ahora, mientras se socializa el tema ya con algunas agrupaciones, pues estos han procedido, algunos de quienes serían beneficiarios, a llenar este registro único, pero tienen esa duda de cuánto será esa compensación. Algunos dicen que debería fluctuar entre 70 y 80 dólares. ¿Usted qué cree? Más o menos ese debería ser el margen. Todo depende de cómo va a variar el precio. El gobierno ha hablado que una de las opciones es una banda de precios como existió durante el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, esa compensación, si es que funciona una banda de precios, esa compensación, bueno, de ninguna manera la compensación puede ser fija. Tiene que ser determinada mes a mes en función del precio del combustible. Si es que el precio, se establece un precio base, que es el precio actual, todo lo que fluctúe por encima de ese valor tiene que ser compensado. Entonces, lo que hay que negociar en este momento con los distintos grupos de transportistas es el volumen de galones consumidos. Si se establece un número de galones, se calcula mes a mes cuál es el valor de la compensación en función de la diferencia entre el precio de mercado o el precio que se está vendiendo en el surtidor y el precio inicial en este momento. Entonces, esa compensación realmente va a depender de esa variación en los precios y de cuánto o qué tan rápido varíe el precio en el mercado. Y usted decía que esa compensación debe ser en efectivo, o usted señaló mediante transferencia bancaria. ¿Ese debería ser el mecanismo que transparente esta transacción?
Definitivamente, tiene que ser muy sencillo. Hay varias opciones. Una es una transferencia, una cuenta bancaria, una cooperativa. La otra podría ser también una tarjeta de débito que se puede usar solamente en gasolineras. Eso también, existe ese mecanismo en las instituciones financieras. Lo importante es que sea sencillo, en base a un mecanismo que existe en la actualidad. No podemos seguir demorando por tratar de iniciar con un sistema perfecto. La tecnología lo permite, todo se puede hacer con la tecnología, pero es costoso, toma tiempo. Tenemos que empezar con los mecanismos más sencillos y sobre eso comenzar a construir mejoras, ir sofisticando el sistema. Pero el punto de partida, y por eso digo uno de los méritos de este esfuerzo que está haciendo el gobierno, es la simplicidad. Eso debe primar en cualquier esfuerzo que se haga para focalizar los subsidios. Ahora, con esta eliminación de subsidios se prevé pues, un ahorro de más de 600 millones de dólares, pero importante, usted ha dicho que llegue a quienes más lo necesitan, y ahí se habla de 84.000 beneficiarios más o menos. Dentro de ellos están taxis ejecutivos, taxis particulares, carga liviana, camionetas de carga mixta, tricimotos. ¿Es el grupo que debe beneficiarse, los que por ahora pues, se han citado? Bueno, la eliminación del subsidio de los combustibles no solamente es un tema técnico, es también un tema político. Y eso hay que entenderlo. Desde un lado técnico, yo le podría decir, solo debemos subsidiar el transporte masivo de personas. Transporte masivo son aquellas unidades de transporte que mueven a muchas personas, en donde se mueve la población de menores ingresos. La realidad es que los pobres no se mueven en taxi. Esa es la realidad. No tienen para pagar un taxi. Si viven con menos de $1 al día, ¿cómo van a pagar una carrera de taxi? Pero, como digo, aquí no solo puede haber consideraciones técnicas. Ese es el mundo ideal, que se focalice el subsidio solamente y las compensaciones se dé solamente al transporte masivo, pero hay consideraciones políticas y es una realidad el poder del gremio de taxistas y el poder de reclamo que pueden tener. Entonces hay que considerar eso de ahí y tomar un mecanismo de compensación como se lo está planteando. Creo que es una alternativa viable, tal vez técnicamente no es la opción ideal, pero políticamente puede ser que sí sea la mejor opción. Por eso es que hay que hacer una medición adecuada, no solo desde el lado técnico, sino también desde el lado político, para que este mecanismo y este esfuerzo tenga éxito en beneficio de todos los ecuatorianos. Ahora, pero hablando de este grupo que usted dice es una decisión más política, me refiero a los taxis, ya sean ejecutivos o particulares, este hecho puede provocar que cuando se dé esta eliminación de los subsidios, ellos migren, por ejemplo, al uso del gas. ¿Y eso qué pudiera provocar? Definitivamente, ese es uno de los temas, como ya sucedió también cuando se eliminó el subsidio de la gasolina súper, que migró el consumo a la gasolina extra que está subsidiada. Entonces, hay que trabajar, es un tema que debe considerarse y que tiene que trabajarse también eventualmente hay que trabajar en focalizar también ese subsidio al gas. El gas tiene que llegar a quien más lo necesita. Lo mismo sucede con el diésel. Todos los combustibles tienen que llegar y el subsidio tiene que llegar a quien más lo necesita, que no está sucediendo en la actualidad. Como les decía, más de la mitad de los subsidios a los combustibles, estamos hablando entre 1.500 a 2.000 millones de dólares al año, llega al quintil más rico de la población, al 20% más rico de la población. No hace ningún sentido. Eso tiene que ser corregido y la manera de hacerlo es a través de estas compensaciones directas en efectivo a los grupos más vulnerables. Ese proceso tiene que continuar. Me parece muy bien empezar por partes, empezar con las gasolinas. Eventualmente, los ciudadanos tenemos que exigir que este mismo proceso, una vez que veamos que ha funcionado, se lo implemente en el resto de combustibles. El resultado es que los combustibles y el subsidio de los combustibles vaya solamente a quien realmente lo necesita. Ahora se habla de liberar la gasolina extra y Ecopaís. Entonces, esto debe ser como una primera fase, según lo que usted menciona, y de ahí, ¿qué debería seguir? ¿El diésel? Eventualmente hay que trabajar con los subsidios del diésel y también del gas, pero eso hay que darle un tiempo, no va a ser inmediato, porque este esquema, yo creo que la población hay que generar confianza en la población y que se vea en la práctica que ha funcionado este esquema. Entonces, y tiene que haber respaldo a este esquema. Por eso es que creo que es tan importante esta sugerencia que estoy haciendo, que se cierre el círculo con esa cuenta específica, esa subcuenta dentro del Banco Central, a donde vayan los fondos que se ahorren. Una información que sea transparente, que una pueda consultar, que hay una página web donde una pueda ver cuánto se está acumulando de ese dinero y donde se puede ver también cómo se está usando ese dinero, para que los ciudadanos podamos valorar y decir, mira, para todos es un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo pagando un precio de la gasolina mayor, pero es un esfuerzo que vale la pena, porque estos recursos han servido para estas inversiones en seguridad o para estas inversiones en educación. Es decir, valoramos mucho más
ese beneficio que vamos a recibir con esas inversiones. Y eso se logra generando esa transparencia, saber que estos recursos no es para que siga una fiesta fiscal, para un gasto público inútil. No, esto sirve para una causa específica que los ciudadanos valoramos mucho más que lo que nos cuesta al final del día tener que pagar por un combustible más caro. Bueno, pero este es un tema, economista, del que se viene hablando y se lo pone sobre la mesa ya desde hace mucho tiempo atrás, pero como tiene un costo político siempre queda pospuesto. Y ahora usted decía debe tener el respaldo, pero ya hemos visto el anuncio de movilizaciones en rechazo por parte de ciertos gremios y estamos a meses de que arranque una campaña electoral. Ahí, claro, la duda es realmente hasta cuánto se podrá llegar en el avance de esto que hoy se analiza, se socializa para poderlo implementar. ¿Será que esta vez sí se logra concretar? Yo creo que puede concretarse, que puede tener éxito, precisamente el que se lo haga por partes, que se tome solamente un combustible, eso limita la oposición que puede existir. Por otro lado, si es que se introduce la banda de precios, se limita las variaciones a pocos centavos al mes. Eso también reduce el costo político de la decisión. Al final del día hay que equilibrar y balancear cuidadosamente entre lo técnico y lo político para que se vaya construyendo respaldo a este proceso. Y eso toma tiempo. El respaldo no se va a lograr en un mes o en 2 meses. Probablemente tome 1 año, 2 años, 3 años. Ese proceso de creación de respaldo a este esquema tiene que existir en la sociedad ecuatoriana. Por eso es que tiene que existir la transparencia en el uso de estos recursos. ¿Para qué sirve este esfuerzo? Que la población sienta el beneficio es fundamental para generar el respaldo. Y una vez que este esquema haya sido respaldado por la población lo valore, se puede avanzar de aquí en 2, 3 años o el tiempo que sea, seguir avanzando a aplicarlo en el resto de combustibles. Pero a exigencia de la población, porque será la población quien eventualmente se dé cuenta que es un absurdo seguir entregando el grueso del subsidio a la población más rica. Por eso realmente no hace ningún sentido que los grupos que tienden a reclamar, entre ellos, por ejemplo, las organizaciones indígenas, representan supuestamente a la población más pobre del Ecuador, pero lo que defienden es que se siga subsidiando a los más ricos del país. Esos son los absurdos realmente que tienen que cambiar y eso se va a lograr transparentando el mecanismo, que la población lo entienda y eventualmente la misma población será quien exija que se siga focalizando los subsidios a los combustibles. Economista, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle qué otras acciones paralelas debe trabajar el Estado, más de la transparencia, para evitar el incremento de los costos, que los productos que llegan al consumidor pues también se eleven con esta eliminación de subsidios, por ejemplo. Bueno, va a haber un incremento pequeño en precios cuando hay este salto inicial en los precios de los combustibles. Si se aplica la banda de precios, el impacto se va a diluir totalmente. Si es que no se aplica banda de precios y el salto es inicial, un salto importante, entonces ahí va a haber un pequeño impacto. Pero hay que recordar que el grueso del transporte de carga utiliza diésel. Entonces con la gasolina más bien el impacto es muchísimo menor. Entonces no hay que temerle a un incremento importante en precios, eso no se va a dar. Y cualquier incremento que se dé será puntual. A partir de entonces los precios volverán a reducirse gradualmente, porque estamos viviendo en un entorno donde más bien la tendencia es hacia un abaratamiento del país, porque hemos tenido un encarecimiento muy alto en el pasado luego de estos choques más bien la tendencia es hacia abaratarse. Eso es lo que vamos a vivir a futuro, como ya lo vivimos hace algunos años cuando tuvimos inflación negativa por 3 años. Esa es una tendencia de mediano y largo plazo, aunque en el corto plazo ha habido incrementos fuertes en precios, por ejemplo por el incremento del IVA. Ahora si se incrementa la gasolina habrá otro salto, pero yo creo que va a ser bastante moderado, con una tendencia de mediano y largo plazo hacia un abaratamiento. Gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. 7:40 de la mañana, vamos a una pausa y al regresar estará con nosotros la asambleísta por ADN, Inés Alarcón. Ya volvemos.